Está constituido periféricamente por dos neuronas. Una neurona que se origina en el cordón espinal y termina en los ganglios periféricos. Y una segunda neurona que va de ese ganglio a la víscera, o en el caso de las extremidades, o la piel, el tronco, a la piel. Entonces, todo el sistema, su primera neurona, que se llama preganglionar, se origina en el segmento medular toracolumbar, es decir, todos los segmentos del tórax y los dos primeros lumbares. Y lo hace en el asta lateral del cordón. Esas fibras se van por la raíz anterior y pasan al nervio raquídeo y luego pasan a la cadena simpática. Esas neuronas preganglionares pasan a la cadena simpática, que es una serie de cordones nerviosos que comunican o que conectan mejor ganglios a lo largo de la columna. En el caso del cuello hay 3 ganglios. En teoría debería haber 8 ganglios, porque son 8 pares raquídeos, pero la distribución de los ganglios cervicales no es, de los ganglios simpáticos no es específica así. En esos ganglios simpáticos cervicales muchas de las fibras preganglionares hacen sinapsis y luego se distribuyen en las vísceras o en la piel. Y de los ganglios, para pasar a los nervios raquídeos o a las ramas que salen de los ganglios, entonces pasan por los ramos comunicantes grises o a las ramas propias del ganglio. Esas son las neuronas postganglionares. De los ramos comunicantes grises lo que hacen es conectar los ganglios con los pares raquídeos y lo distribuyen en la periferia. Mientras que las ramas mediales van a los plejos y a las vísceras. Pero aquí por ahora veamos la cadena que se encuentra colocada al lado y lado de la columna, con un ganglio superior que es el más grande, un ganglio medio que se encuentra a nivel de la arteria tiroidea inferior y un ganglio inferior colocada generalmente por detrás de la vértebra, la arteria vertebral. Esos 3 ganglios están conectados. Incluso el ganglio superior presenta una continuación hacia el conducto carotídeo, por donde entra la carótida interna, que es el nervio carotídeo interno, que sencillamente es la comunicación o la continuidad del simpático intracraneal. De cada uno de esos ganglios hay ramos comunicantes para los pares raquídeos y ramas que van directamente hacia los plejos o hacia las vísceras de los plejos. Perdón, los plejos de las vísceras. Y de ahí van a pasar a las vísceras. El ganglio inferior muchas veces está unido al ganglio superior de la cadena torácica. Cuando eso ocurre, que es frecuentemente, los dos ganglios forman una estructura mucho mayor que se denomina el ganglio estrellado.
Acá no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está el ganglio superior, ganglio medio y el ganglio inferior. Hay una comunicación entre el ganglio inferior que pasa por delante de la subclavia, de la arteria subclavia. Y lo menciono no es porque sea muy importante, sino porque en los textos aparece como asa de la subclavia. El asa de la subclavia es una rama del ganglio que va a pasar por delante de la subclavia y luego se va a ir a pegar otra vez al tronco. Pero el asa de la subclavia nos puede confundir porque ya hablamos del asa cervical. Las ramas mediales de los ganglios, es decir, las que se dirigen hacia la línea media, hacia los plejos y hacia las vísceras, son en general las siguientes. Las ramas del ganglio superior pasan a la laringe, la faringe, una rama cardíaca, generalmente lo llaman nervio cardíaco superior, envía ramas para formar plejos sobre la carótida común y la carótida externa. El ganglio medio da ramas para las arterias tiroideas, la rama cardíaca media o segunda rama cardíaca y ramas para el esófago y la tráquea. El ganglio inferior da otra rama cardíaca y ramas para las ramas de la subclavia. En este dibujo visto por detrás de la base del cráneo, aquí tenemos la carótida interna, la yugular interna. Acá podemos observar el ganglio superior, también a veces lo denominan ganglio magno. Este es el nervio carotidio, que es sencillamente la continuación del ganglio hacia el conducto del nervio, el conducto carotidio, y aquí sigue la cadena simpática. Tengan en cuenta su relación con los pares craneanos que salen del cráneo. (12, 10, 11, 9, 10 y 11). Acá, para mostrar el ganglio medio, esta es la arteria tiroidea inferior, ganglio medio, este es el ganglio inferior, este es el asa de la subclavia. Entonces, eso sería el sistema simpático. Los pares craneanos. El séptimo lo vamos a ver en la cara, pero el séptimo en la cara da una rama cervical que va para el músculo platísimo y pasa al cuello. El noveno par craneano, nervio glosofaringeo. Por supuesto, el nombre lo dice hacia dónde se dirige, hacia la lengua posterior y la faringe. El nervio sale del cráneo por el agujero yugular, va sobre la
pared de la faringe y luego cruza hacia adelante para penetrar a la faringe y alcanzar la lengua y la boca. El componente funcional del nervio es mixto. Es motor para un músculo, el estilofaringeo. Da la sensibilidad general de la naso y bucofaringe, ya después vamos a ver, la trompa faringotimpánica que comunica la faringe con el oído medio, el oído medio, la raíz de la lengua. Lleva las fibras del gusto de la raíz de la lengua. Y es el nervio parasimpático de la glándula parótida del cuerpo y seno carotídeo. Aquí es donde existe el problema, porque la parótida que está en la cara, por delante de la oreja, nunca se relaciona con el glosofaringeo. Y sin embargo, las fibras parasimpáticas vienen con el glosofaringeo a través de un ganglio que no tiene nada que ver con la parótida, que es el ganglio óptico, que se relaciona con un nervio con el cual no tiene nada que ver, que es el nervio mandibular. Por eso es que el parasimpático de la cabeza es complicado. Los ganglios están donde no deberían estar, relacionados con los nervios que no deberían estar, y los órganos a donde llegan están lejísimos. Por eso es que a veces se confunde, sobre todo en los pares craneanos parasimpáticos. ¿Profe, esa comunicación parasimpática es por el nervio petrosomeno? ¿Perdón? La comunicación parasimpática glosofaringeo con el mandibular es por el petrosomeno. El petrosomeno es el que llega al ganglio, Es el que llega al ganglio, es el que lo forma. pero el ganglio óptico está pegado al mandibular, pero las fibras no van para el mandibular. Pasan para una rama del mandibular que lo lleva a la parótida. Ahora, ¿cuáles son las ramas aquí en este esquema de ganglio? El nervio timpánico, también llamado a veces de Jacobsen, es un pequeño nervio que entra a la caja del tímpano, al oído medio. Forma un plejo que se llama el plejo timpánico, inerva la caja del tímpano y todo lo relacionado con la caja del tímpano y da una rama, que es la que me acaban de preguntar. El nervio petrosomeno va para el ganglio óptico. Allí las fibras hacen sinapsis y van después para la parótida. Las ramas para el cuerpo y seno carotídeo, las ramas faringias que van para la buco y nasofaringe y para la lengua posterior. Un nervio motor, que es el nervio del estilofaringeo, y las ramas amigdalinas para la amígdala palatina de la boca. Bueno, de la faringe relacionada con la boca. Los nervios sensitivos de la lengua reciben el nombre de nervios linguales dorsales, como las arterias también linguales dorsales.
Aquí tenemos entonces nervio, va contra la pared lateral de la faringe, este es el constrictor medio y este es el constrictor superior, el nervio pasa entre los dos. Después vemos la faringe y vuelvo sobre esto. De aquí llega a la boca y a la lengua. Bueno, pues, para después lo pueden revisar cuando vean la presentación. Décimo par craneano es el nervio vago o nervio neurogástrico. Nervio vago, el nombre está bien puesto, pero es lo contrario de lo que se están imaginando. Nervio vago viene de vagabundo. Vagabundo no es lo que ustedes están imaginando. Vagabundo es el que camina por el mundo. Esa es la definición original de la palabra. ¿Y por qué llaman al vago así? Porque el vago va del tronco cerebral hasta el colon transverso. Recorre todo esa zona y da la inervación parasimpático hasta el colon transverso. Por eso es que se denomina vago. Y se denomina nervio gástrico porque da la inervación parasimpática de todo el sistema cardiovascular y de la parte superior del sistema digestivo. El nervio, su recorrido es sencillo. Sale por el agujero yugular y se une al paquete vasculonervioso, desciende entre la yugular interna y la carótida interna, envuelta por la vaina carotídea. A su salida del cráneo tiene dos ganglios, ganglio superior y ganglio inferior. Continúa en el paquete vasculonervioso, sigue al tórax, pasa por delante de la subclavia, de la arteria subclavia, pero por detrás de la vena, y continúa en el tórax. Es el nervio parasimpático principal del organismo. Sin embargo, tiene muchas más funciones. Es motor para todos los músculos de la laringe. Es motor para todos los músculos de la faringe, excepto el que ya mencioné, el estilofaringe. Es motor para todos los músculos del paladar, excepto el tensor del velo del paladar. Es motor para el esófago, la tráquea, da la sensibilidad de la laringe, la laringofaringe o faringe inferior, tráquea, esófago hasta el colon transverso. Da el gusto, aunque esta función es discutida porque en realidad en los adultos no hay fibras del gusto para el paladar y para el extremo más posterior de la lengua. Pero originalmente la parte más posterior de la lengua y la laringe y algo del paladar tienen corpúsculos gustativos. Por eso inicialmente sí tenía fibras de gusto. Y por supuesto es el parasimpático. ¿Cuáles son las ramas del
una rama meningia que se devuelve hacia la fosa craneal posterior, una rama pequeña para la oreja, principalmente para el piso del conducto auditivo externo, una rama faríngea que se mezcla con las ramas del glosofaringio y el simpático y se distribuye por la faringe. En muchos textos aparece como que forma parte del plejo faríngeo. Como ya lo había dicho también, da ramas para el cuerpo y seno carotídeo, da el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior va profundo al paquete vasculonervioso y se bifurca en una rama externa o nervio laríngeo externo y una rama interna, nervio laríngeo interno. Y da el nervio laríngeo inferior, más conocido como recurrente. Da 2 o 3 nervios cardíacos. Ojo, porque esos nervios van a formar los plejos del corazón. Por lo tanto, el plejo cardíaco en el tórax no proviene del tórax, proviene del cuello. Bueno, y aquí están las ramas que acabo de mencionar, con los componentes funcionales. Acá el esquema de la Tardier-Ruiz, aquí en negro, aquí el vago, hasta el abdomen. Ganglio superior, ganglio inferior. Aquí están las ramas faríngeas, las ramas laringeas, perdón. Aquí está el recurrente. Aquí está mostrando, aunque solo está mostrando las ramas, aquí está el nervio laríngeo interno que entra entre el dioides y el tiroides. Ahí recuerden que pasa la arteria laríngea superior. Y acá el nervio laríngeo externo. El nervio laríngeo externo es el nervio motor para el músculo de la laringe que se llama pericotiroideo. Es el único músculo de la laringe que no es por el recurrente. Y aquí está el recurrente. El nervio laríngeo inferior o recurrente tiene un origen distinto si es del lado derecho o del lado izquierdo. Aquí lo estamos viendo por detrás, y esto es el esófago y la faringe y la tráquea. El nervio laríngeo derecho se origina en el vago cuando el vago cruza la arteria subclavia que está en el cuello. El vago da el recurrente pasa por detrás de la subclavia, por debajo y por detrás, y sube de nuevo entre el esófago y la tráquea hasta alcanzar la laringe. Y ahí es donde se relaciona con la arteria tiroidea inferior. Pero del otro lado no es así. Del otro lado, el vago va a dar el recurrente sobre el arco de la aorta. Y entonces el recurrente, que aquí no se alcanzaría a ver, está aquí, sube dándole la vuelta. Y sube por entre el esófago y la tráquea, lo mismo que el otro. Pero su origen es en el arco. La razón, de nuevo, no es más que embriológica.
el cuarto arco arterial del embrión. El lado izquierdo da la aorta, el lado derecho desaparece y da la subclavia nomás. Al desaparecer el arco, la subclavia está para arriba, y entonces el nervio pues queda para arriba. Por eso está en el cuello. Y ya sabemos la relación porque ya la he dicho, con la tiroidea inferior. El 11 es el nervio espinal o accesorio. Para mí, pero no se lo vayan a decir al profesor Osuna, ese par craneano no existe. Y la razón es sencilla. ¿Por qué? Porque el nervio espinal o accesorio tiene dos componentes. Se forma por dos raíces. La raíz superior o craneal, que se origina ¿dónde? En el núcleo del vago. Y sale por el vago. Y está la raíz espinal, que se origina en el cordón intermedio o columna intermedia del segmento cervical. ¿Y qué le pasa a esa raíz espinal? Que sale y asciende al agujero magno y entra por el agujero magno. Y se une la raíz craneal con la raíz espinal. Y salen por el agujero yugular. Y apenas sale del agujero yugular, la rama medial se une al vago. ¿Y qué lleva? Las fibras del vago. ¿Y qué le pasa a la rama lateral? Que son las que venían del cordón espinal. ¿Y para dónde van? Para el esternocleidomastoideo y para el trapecio. ¿Dónde está el par craneano? Pero quedó la duda. Lean Moore. Y Moore les va a decir que la laringe y la faringe está inervada por el vago. Perdón, por el espinal. Claro, si lo ve así, sí. Pero ¿dónde se originaron las fibras que van para la laringe y la faringe? En el núcleo del vago. Pero Moore dice que el nervio que inerva la laringe y la faringe es el espinal. No es cierto. No es cierto. Y aquí estará el esquema. Segmento cervical, las raíces del segmento cervical lateral acá suben, entran por el agujero magno y se le unen a la raíz craneal. Se unen y salen por el agujero yugular. La raíz craneal, aquí está en amarillo, no se ve muy bien el amarillo, viene de dónde? Del núcleo del vago. Aquí se unieron y salen por el agujero magno. Ahora, ¿qué pasó? Que las fibras que venían de aquí se separaron y las fibras que venían de aquí siguieron con el vago.
Y vuelvo y repito, ¿dónde está el vago? ¿Dónde está el par craneano? Por supuesto, no vayan a decir eso nunca, que no les van a creer. Y hay un punto de reparo importante porque lo pueden ubicar. Uno puede ubicar el nervio espinal, porque el nervio espinal va profundo y cuando pasa el triángulo occipital lo hace pasando por la parte media del esternocleidomastoideo. El punto donde el nervio espinal cruza hacia el triángulo occipital es el borde, la mitad, perdón, del borde posterior del esternocleidomastoideo. Bueno, aquí están lo que acabo de decir de todo esto. Ahí están los tres pares también. Y el último es el 12. Y nervio hipogloso. Nervio hipogloso, su nombre es debido a que el nervio alcanza la lengua, pero por debajo de la lengua. Mientras que el otro nervio de la lengua, que es el nervio lingual, llega por encima. Nervio hipogloso es el nervio motor para los músculos de la lengua, todos, excepto el palatogloso. Y la razón de que el palatogloso sea no por el hipogloso es porque es un músculo del paladar, que es por el bajo. Acá el nervio hipogloso pasa entre la yugular interna y la carótida interna y luego cruza la carótida externa, pues va entre la yugular interna y la carótida interna, pasa hacia delante y luego cruza la carótida externa y se dirige a la boca. Aquí es el mismo dibujo aquí. Ya sabemos, porque lo dije anteriormente, rodea la arteria occipital aquí y cruza la arteria lingual acá. Y de nuevo, otra vez. El asa cervical. Negro es el hipogloso, el amarillo es C1. Y lo que dije anteriormente, los dermatomas. Todo el cuerpo tiene una inervación sensitiva que sigue unas bandas que dependen de la formación de los segmentos corporales cuando se forma embriológicamente. Y cada par raquídeo tiene una zona y las bandas siguen ese orden. Pero en la cabeza ha cambiado el origen de las bandas. Si uno sigue los dermatomas de los pares raquídeos, desde el cuello hasta las extremidades inferiores, siguen un patrón, van en orden, uno detrás del otro, uno debajo del otro. En la cara no hay dermatoma del primer par raquídeo, no hay. No le busquen sensibilidad al primer par raquídeo, no existe. Es motor exclusivo para los músculos suboccipitales. Por lo tanto, los dermatomas empiezan en C2 y de ahí para abajo van en esas bandas. Aquí cambia un poquito porque sencillamente el hombro y los plejos cervicales cambian un poco la situación, pero si usted lo mira por detrás, sí está C2, C3 y así sucesivamente hacia abajo.
Sin embargo, la cara no. La cara también tiene dermatomas, por supuesto, y siguen el mismo patrón. Pero el origen es en el trigémino. El dermatoma del oftálmico, el dermatoma del maxilar y el dermatoma del mandibular, las tres ramas del trigémino. Y de ahí para abajo siguen el orden. La única parte de la cara que no inerva el trigémino es la piel de la oreja y el ángulo de la mandíbula. Aquí lo mismo, en amarillo acá el trigémino y luego las bandas de los dermatomas. Entonces, esos serían los ganglios. No sé si hay alguna pregunta.